digamos que el miedo viene del ego, porque realmente es eso, el ego tiene ese miedo, miedo a perderlo. No el Ajá, miedo te crea el ego. Realmente el primer eslabón es el ego, ajá, ¿sabes? Porque del miedo lleva a la ira. Bueno, a la ira como palabra genérica. Y la ira al odio, como otra palabra genérica, pero para que entendamos así esa cadena. Y el odio lleva al sufrimiento. Entonces, todo es como un círculo, una cadena en sí, que lleva esa parte de sufrimiento. Siempre hay, o frustración, en fin, que la frustración, todo eso son, vamos a decir, sensaciones, eso, de sufrimiento, ¿no? ajá. No con el Vale. dolor. Dolor y sufrimiento son cosas distintas. Entonces, cuando hablamos de dónde surge el ego realmente, es como el huevo que pone la gallina, ¿cuál es el que comenzó primero? ¿De dónde realmente? Vale, ya tenemos el ego lo que busca constantemente es un apego, Ujú. apego a las parejas, a nuestras madres, incluso a nuestra zona de confort, apego a todos aquellos patrones, ¿no? Desde que nacemos hasta ahora, Sí, y pero de hecho, mm, ahí también, por ejemplo, las creencias sí, o lo que conoces, o sea, el conocimiento en el sentido de eso, de lo que conoces, en plan de yo sé esto, yo sé que, por ejemplo, ¿no? A nivel afectivo, cuando has dicho de pareja, yo sé que me han hecho daño, con lo cual me lo van a hacer siempre, ¿no? O sea, dentro creas ya un resentimiento y una proyección, ujú, ¿sabes? O como una barrera también. Eso siempre, el ego va a crear eso, una barrera. es lo que está buscando constantemente el ego. Claro, Pero por ese miedo. O sea, lo que hace es, se aferra para tener esa, digamos, seguridad. Por eso también se aferra a creencias o a la no sí, creencia. pero ¿de dónde nace realmente, Rafa? O sea, ¿desde dónde nace el ego? ¿Desde que nacemos y desde el vientre de nuestra madre ya nacemos? ¿De dónde, o sea, cómo surge? ¿De dónde nace el ego? ¿Cómo comienza? Bien, realmente podríamos decir que es algo que tenemos esa habilidad biológica, es decir, que si podemos tenerlo es porque nuestra biología nos lo permite. Pero está claro que realmente puedes elegir si dejarte llevar por él o si aprender no a eliminarlo, sino a gestionarlo, porque es parte nuestra. O sea, no es cuestión de verlo como un enemigo. Ajá. Bueno, y una vez que tú dices, vale, yo sé que es un enemigo, sé que me bloquea, me crea miedos, me crea frustraciones, ira, apegos, que sobre todo es el apego, ¿no? Sobre todo incluso yo siempre hablo muchísimo de lo que es el ciclo de la paz interior, que una de las cosas principales es trabajar desde tu pasión, ¿no? Desde lo que te apasiona y muchas veces no lo llevamos a cabo por miedo, que ahí pues es el ego, ¿no? Quien interviene ahí. Pero, ¿cómo podemos realmente identificarlo? O sea, decir, el pepito grillo ese que me dice constantemente, ¿ese es el ego? ¿Cómo podemos identificar el ego? Bien, pues, por ejemplo, incluso, o sea, es importante pararse, ¿sabes? Porque es escurridizo. Cuando, por ejemplo, te he mencionado antes que se apega a las creencias, ¿vale? Para tener esa seguridad en algo, en alguien o lo que sea, o sentirse de alguna manera. También está la no creencia, por ejemplo. Es decir, la no creencia ya es una creencia de por sí. Por ejemplo, no creer en cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si no, alguien tiene una creencia religiosa, pero realmente si se aferra a esa creencia, realmente tiene Sí. que ver con el ego. Pero, ¿y si es total, que no cree en absoluto, tiene la no creencia? Pero eso mismo en sí es como una creencia de en sí misma. Esa fue Entonces, nuestra realmente charla, también... ¿no? ¿El Nuestra qué? charla del universo, ¿no? Yo soy pensadora, creedora digamos, del universo, ¿no? Y un día de nuestras charlas, Mm. por ejemplo, vamos a poner mi caso, Rafa, y así no, para que nos entiendan un poquito. Eh,
Yo, por ejemplo, o sea, yo hablo muchísimo del universo, digo, wow, esto te pasa porque a lo mejor el universo te está preparando algo, ¿no? Yo Mm. no pienso en las casualidades, sino en la causa, en la casualidad, ¿no? Causalidad. En la causa de que todo viene, pues nada, todo viene perfectamente diseñado, pero claro, ahí está Dios, y ahora yo eliminé, vamos a decirle, Dios, ¿no? Porque yo no creo en Dios, ni desde pequeña. O sea, yo desde pequeña pues yo decía, yo es que no creo en Dios. O sea, yo veía mi familia era súper católica y yo no creía. Esa eliminación o ese rechazo porque realmente no es un rechazo, sino que yo no creía, no para mí no era coherente. Quité esa forma de pensar con la que yo crecí, ¿no? Que es un patrón, y implementé, por ejemplo, el universo. ¿Eso puede entrar dentro del ego? O sea, quito Dios para implementar el universo, ¿no? Que entraba un poquito más dentro de mis valores. ¿Tú crees que esos son partes del ego? Bueno, realmente la has dicho tú misma. Has cambiado una cosa por otra. O sea, cuando quitamos una cosa por otra, ¿es el ego entonces el que interviene ahí? ¿El que te Realmente, interviene? claro, todo lo que sea, ya estás haciendo ese esfuerzo por no ser o ser. Y aparte te estás aferrando a una creencia. A ver, la idea es que, eh, ¿cómo te digo? Si uno se pone de una manera más objetiva, ¿vale? Lo que es ser neutral, ¿sabes? La neutralidad. En cuanto a que si resulta, vamos a decir, Dios existe, pues vamos a decir que te mueres y dices, uy, pues resulta que Dios existe. Pues bien, pero que no existe, pues bien. ¿Sabes? Es como, imagínate que tú eres fiel, no, súper creyente y te demuestran que Dios no existe. Pues nunca vas a ver que Dios no existe. En el caso de que, vamos a decir que se objetivamente se demuestra no sé cuánto. Y lo contrario, igual, ¿no? Claro, cuando yo me Sí, aferro, por ejemplo, digo, no, es que Dios no existe. Ahí interviene mi ego. Pero si yo exacto. digo, Dios existe, ajá, vale. No digo ni que sí ni que no. Es una forma neutra, es una cosa respetable. Ahí esa neutralidad, ¿no? Ahí ya no interviene el ego, ¿no? Nos están preguntando, Claro, Rafa, sí, que si todo en esta vida influye el ego. sí influye. Mucho, ¿no? Claro, es lo que decía, no para, no tiene vacaciones ni nada. La mejor manera es esta observación objetiva, ¿vale? Que uno intenta, pues no involucrarse emocionalmente, sobre todo las emociones son bastante subjetivas, que ahora hablamos si no sobre ello, y verlo de, eso, de manera objetiva, plantarse y observar. O sea, como si estás observando un paisaje, pero sin Ujú. juzgarlo. Por eso de objetivo, ¿vale? Sin juzgarlo, sin analizarlo. El análisis ya implica, ¿sabes? Esa parte del ego. Ajá. Entonces, con esa observación puedes, por ejemplo, una emoción, calmarla, en el caso de, por ejemplo, de la rabia, ¿no? De cuando te enfureces o lo que sea, o en cualquier otro caso, en fin. Y digamos que de esa manera puedes gestionar. No es lo mismo que controlar, ¿vale? No es cuestión de reprimir. Todo eso también, aparte que tiene que ver con el ego, también es una manera, pues, crear esta parte de conflicto, en fin, de emociones de carga negativa, vamos a decir. Y si yo, por ejemplo, ¿no? Yo me enfado y yo tengo me reprimo, tengo rabia en ese momento, ¿qué puedo hacer para gestionar esa rabia o esa ira sin que intervenga el ego?